Bien, antes entonces de comenzar a trabajar con las tres leyes, vamos a definir las unidades que usamos para estas dos nuevas magnitudes que se han definido a través de la segunda ley. Recordamos la segunda ley, la fuerza igual a la masa por la aceleración. Ya la aceleración la conocemos. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración del sistema internacional? Metro por segundo, metro por segundo cuadrado. Cuando uno escribe una magnitud entre llaves o corchetes, está indicando que esto es, estoy hablando de las unidades que estoy usando, ¿eh? Magnitudes o unidades, ¿sí? Depende del caso, ¿sí? No es un valor esto, sino una fórmula, sino simplemente indicando eso, que en qué magnitudes básicas y luego en qué unidades las voy a expresar. Entonces, estamos introduciendo dos nuevas magnitudes, la fuerza y la aceleración, que están relacionadas con esta segunda ley. Cuando uno tiene una expresión así, tiene dos magnitudes que son desconocidas y quiere darle el patrón a una de ellas o ambas, como ustedes ven, hay que elegir una como fundamental y la otra será derivada. Ojo, cuando digo derivada no es la derivada de la función derivada matemática, sino el sentido común de la palabra derivado, que es viene de, o se deduce de. ¿Por qué no puedo definir dos patrones? Porque sería absurdo y aparte incoherente. Y yo tengo la unidad básica de la aceleración, que es 1 metro por segundo cuadrado, dado por dos patrones, el metro y el segundo, lo definimos en los patrones. Si yo definiera, por ejemplo, la masa como unidad fundamental, que es lo que se hace en el sistema internacional, entonces la unidad 1 por 1 me daría la interacción 1, automáticamente. Una unidad 1 de masa, definida por el patrón, y una unidad 1 de aceleración, definida por estos dos patrones, me daría una interacción 1. Si yo hubiera elegido un patrón por otro camino, entonces no tiene por qué dar 1 eso. Porque yo dijera, no, la fuerza, la unidad de fuerza, el patrón es la fuerza que hace este resorte cuando les tiro una cierta cantidad, una distancia. Eso sería una unidad, un patrón de interacción. Y luego, si digo que este es mi cuerpo patrón de masa, entonces no necesariamente, si esto es 1 por 1, me va a dar ese patrón que yo definí de fuerza igual a 1. Sería imposible casi la probabilidad que dé. Por lo tanto, si yo quiero igualar acá, vamos a ver después cuando no ocurre así qué hay que hacer, ¿no? Por ahora ponemos un lindo igual acá y no agregamos más nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo elijo esta como fundamental, necesariamente esta tiene que ser derivada. ¿Por qué? Porque si esta es la fundamental, y esta también, como ya sabemos, 1 metro y un segundo cuadrado, 1, esto entonces, ¿qué va a decir? Que la unidad de la fuerza, ¿qué va a ser? Va a ser la unidad de la masa por la unidad de la aceleración. No va a haber un patrón nuevo de fuerza, sino que es derivada la fuerza, ¿por qué? Por esta expresión. ¿Qué es lo que hacemos en el sistema internacional? Entonces, la unidad fundamental es la masa y la unidad derivada basada en fuerza. Como la unidad fundamental es la masa, necesitamos un patrón de masa. Entonces, el patrón históricamente es un cilindro que está en París, de platino y iridio, en la aleación para que no cambie su masa. Está bajo doble campana para que no es que se oxide, pero le puede caer partículas y cambiar su masa, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Y es un patrón que se usó hasta hace poco y bueno, tiene un montón de dificultades porque ha perdido peso. Del patrón se han hecho patrones secundarios que se han repartido a distintos países para los laboratorios y a su vez estos han hecho terceros patrones, que serían la tercera versión o la tercera copia, o la segunda copia mejor dicho. Y se ha visto después con el paso del tiempo que el patrón original no era exactamente igual a los secundarios ni a los terciarios, entonces hay todo un debate sobre eso. ¿Por qué? Porque una cosa es, si lo quiero usar para medir masas más o menos grandes, no hay problema, porque lo que ha perdido es muy poco, ¿no? En proporción. Pero cuando quiero hacer mediciones, por ejemplo, de masas atómicas, ahí tengo un problema. Más sobre eso va a haber más adelante, pero les digo que hubo un intento también de definir lo que es la masa atómica, cosa que se hizo, y después vamos a ver más adelante, insisto, la definición moderna, ¿no? Cuando veamos un poco algunas cosas más. Pero por ahora, entonces, provisoriamente, el patrón que se usó hasta hace poco tiempo, ese es el patrón que está en París, en la oficina de pesos y medidas, y ese patrón se lo denomina un kilogramo. Kilogramo, ¿sí?
Ustedes dirán, ¿por qué kilo, no? ¿Te acuerdas que kilo no es el nombre de la unidad? Se llamaría gramo en realidad, ¿no? Bueno, históricamente resulta que el gramo, como era muy pequeño, yo tuve que hacer un cuerpo mayor, porque no, imagínense el horror para construir un cuerpo de un gramo es muy difícil, e históricamente entonces quedó kilogramos. Es la única unidad del sistema internacional que lleva el prefijo, un prefijo, en este caso kilo, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, ese es el problema. La unidad derivada, entonces, una vez que uno tiene el patrón de masa, ¿qué va a hacer? Fíjense acá, lo escrito en forma usual, como se escribe en forma de magnitud. La magnitud fuerza, ¿a qué es igual? De la ley de Newton es la magnitud masa por la magnitud longitud dividido el tiempo dos veces, o a veces para no dividir se pone t a la menos 2. Estos son entonces todas magnitudes. Es una forma de escribir la equivalencia. De un lado de igual, entonces tengo esa magnitud nueva llamada masa, que es igual a ¿qué? Al producto de tres magnitudes de este lado de igual. Las tres magnitudes del sistema internacional, estas son las básicas. Se escribe así, ¿por qué? Porque tenemos patrón de masa, que es el que acabo de definir, patrón de longitud, que ya definimos, y patrón de tiempo, que ya definimos. Con estos tres patrones, que son entonces unidades fundamentales, las tres, obtenemos esta unidad que es la unidad de masa, perdón, de fuerza, disculpen, la unidad de fuerza que es derivada. Y esa unidad le damos un nombre porque es bastante común. En vez de decir 1 kilogramo por 1 metro dividido un segundo cuadrado, todo eso que está ahí, kilogramo metro segundo cuadrado, lo llamamos Newton, en homenaje ya saben a quién. Entonces, esa unidad de interacción o de fuerza es el Newton. ¿Ok? ¿Está claro? Es la que vamos a usar nosotros en el sistema internacional. Vamos a usar otras que voy a explicar más adelante. Por ahora, dejémoslo así. Hay otro sistema que se usa muy poco, se los menciono solamente porque en algunos libros lo ven, si es que hurgan en libros viejos, sino solamente a título de curiosidad. Ya no se usa más desde que se santificó el sistema internacional, desde 1960 para acá. Todos los demás sistemas de unidades quedaron abolidos. Podrán ser utilizados como localmente, como pasa con el sistema británico, ¿no? En Estados Unidos, con las millas, pulgadas, se puede usar en la vida diaria y vulgarmente, pero nunca en ciencia, jamás. Así que este sistema tampoco se usa. Este sistema se llama CGS porque es digamos, debe ser un submúltiplo del sistema internacional, que antiguamente este sistema internacional se llamaba MKS, ¿no? Antiguamente. ¿Por qué MKS? Del nombre de las tres magnitudes básicas, metro, kilogramo, segundo. Noten que no es M, acá es metro, ¿no? Y acá M puse como masa. ¿Por qué? Porque esto es la unidad, es la magnitud de esto, y esto es la unidad, no confundir una cosa con la otra. MKS en realidad es el nombre de las unidades, metro, kilogramo, segundo. Y estos son magnitudes, masa, longitud, tiempo. ¿Ok? Eso está bien claro ahí la diferencia entre magnitud y unidad. Entonces, el sistema antiguo se llamaba MKS, y este sistema se llamó entonces CGS. CGS, ¿por qué? Porque en vez de metro utiliza el centímetro. En vez de utilizar el kilogramo, utiliza el gramo, y el segundo queda igual. Como ustedes ven, es un sistema que es submúltiplo del sistema MKS. No hay patrón de centímetros, sería absurdo, ¿no? Tener un patrón de centímetro. Si yo tengo un patrón de 1 metro, no voy a tener un patrón de 1 centímetro. En el sistema CGS, ¿qué es? El patrón es el metro dividido 100, eso va a ser el centímetro. Pasa lo mismo con el gramo. Va a ser la milésima parte del kilogramo patrón. ¿Está bien? Entonces no tiene nuevos patrones. Por eso insisto, es casi como si fuera un sistema submúltiplo del sistema internacional. ¿Sí? Entonces, se usa muy poco porque son unidades muy pequeñas, como ustedes ven. Para la unidad de, digamos, de fuerza, ¿qué sería? Entonces, en vez de 1 kilogramo pongo 1 gramo, en vez de 1 metro pongo 1 centímetro, el segundo queda igual. A esa unidad, 1 gramo por 1 centímetro dividido en un segundo cuadrado, se le llama DINA. Se escribe DIN, D-Y-N. ¿Sí? De hecho, DINA es la raíz griega de fuerza, por eso el aparato que mide fuerzas puede llamarse forcímetro, no se usa así, o newtonímetro tampoco, sino que se dice dinamómetro. El newtómetro o fosómetro, esas cosas no se usan, se llama dinamómetro, el aparato que mide fuerzas, viene justamente de esta palabra, dina y metro, que es medir. ¿Sí? Es el aparato que mide dinas, el dinamómetro. ¿Sí? Es un aparato que vamos a verlo más adelante, en el próximo video,
¿sí? Un aparato que, como una balanza básicamente, una balanza que usaba antes, ¿no? Me permite, a través de un resorte y una escala graduada, me permite medir la interacción, la fuerza. Este aparato, repito, se llama dinamómetro. ¿Sí? Por eso lo menciono, ¿no? En homenaje a un sistema que desapareció. ¿Ok? Cuando uno tiene dos sistemas, a veces quiere lo que se llama una tabla de conversión. Como si tenemos un sistema de pulgadas a metros, para poder convertir. Acá lo mismo, necesitamos a lo mejor convertir de Newton a 10, si alguna vez lo necesitamos. Entonces es fácil. Como la diferencia, fíjense, esto es 1000 veces más grande, el Newton acá, y acá es 100 veces más grande, ¿no? Entonces, no voy a hacerlo por muy fácil el pasaje, pero si es 1000 por un lado y 100 por otro, es 100.000 veces más grande el Newton que la línea. Esa sería la tabla de conversión entre Newton y línea. Ya el Newton es una unidad bastante pequeña, vamos a ver después qué relación tiene en la vida diaria, y si la línea todavía es 100.000 veces más chico que el Newton, es una unidad muy, muy pequeña. E insisto, no se usa prácticamente más. ¿Ok? Así que nos quedamos con los newton de acá en más. Bueno, muy bien. Con eso terminamos entonces el tema de hoy. Ya estamos en condiciones de empezar a hacer problemas.